es que igual es importante que ustedes puedan tener esa lectura compartida, esa lectura dirigida para poder ir obteniendo información acerca de este cuerpo reglamentario del Ministerio de Educación. Pues de ese modo vamos a ir aumentando nuestros aprendizajes y también vamos a tener conocimiento en un ámbito general de aquellos lineamientos que se establecen dentro de un sistema educativo nacional y que hay lineamientos que también van encajados con otros procesos, ¿verdad? En cuanto a esta temática, pues el Ministerio de Educación, como ya lo hemos mencionado, tiene la división de ese cuerpo en relación a cómo van a ir esas funciones, ¿verdad? En cuanto a la estructura organizacional del Ministerio de Educación, para poder ejecutar o para poder plasmar y así concretizar cada uno de sus reglamentos, también tiene un elemento fundamental para su funcionamiento. Cuando nos vamos a lo que es el reglamento de evaluación, aquí vamos a tocar que existe una delimitación de funciones y es aquí cuando se crea, ¿verdad?, por el Ministerio de Educación una entidad responsable para el diseño, desarrollo y actualización de una evaluación. Estos elementos van relacionados con el currículum nacional base de todos los niveles y modalidades del sistema educativo. ¿Qué quiere decir esto? Que el reglamento va englobado, ¿verdad?, para que pueda ser aplicado a todos los niveles. También debemos de recordar que el CNB, pues solo tenemos lo que es el nivel inicial, que es el preprimario, el nivel primario, el nivel básico, tenemos también la contextualización del currículum nacional base, que ya es cuando nos vamos al CNB de los pueblos mayas, ¿verdad? Y es así como, pues ahí vamos a ir encajando lo que es el reglamento. El reglamento nos va a permitir llevar a cabo esos procesos de evaluación de una forma sistematizada. Entonces, para poder ejecutar este reglamento, pues el Ministerio de Educación diseñó esa entidad responsable y se conoce con el nombre de DIGECUR, ¿verdad?, la Dirección General del Currículum. Cuando nos vamos a DIGECUR, si ustedes lo buscan en la página, ahí vamos a encontrar todo lo relacionado con el proceso de enseñanza-aprendizaje en cuanto a cómo se va a ir desarrollando ese contenido y por ende de qué forma debe de irse evaluando. Entonces, cuando tenemos este proceso, podemos decir que ya se integran todos los objetivos que pretende alcanzar lo que es la educación a nivel nacional. Y por ende, el reglamento, el propósito principal es asegurar la calidad educativa de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué funciones tiene DIGECUR en relación al reglamento de evaluación? Primero, DIGECUR es quien formula, divulga y actualiza todo lo que es el currículum nacional base y los lineamientos para poder ir alcanzando los estándares y las competencias en cada área obligatoria y asimismo también ir alcanzando competencias con respecto a la educación escolar en modalidades interculturales, monolingües y bilingües, según los niveles que determine la ley y los reglamentos vigentes. También no debemos de perder de vista que hay reglamentos que ya no están vigentes, entonces eso es lo que debemos de ir analizando en ese proceso de lectura. También del reglamento de evaluación, nosotros vamos a ir obteniendo lo que son esos
lineamientos generales, vamos a ir obteniendo lo que es la metodología y todos los componentes que nos van a permitir desarrollar ese proceso de evaluación de una forma eficaz. En cuanto a por qué se deben de evaluar los procesos. Primero recordemos que los procesos, para evaluar un proceso no solo necesita tener aquel punto de voy a obtener lo que es el elemento cuantitativo, es decir, una nota, sino el evaluar un contenido o evaluar un proceso nos va a dar ciertos parámetros para saber cómo se está dando ese proceso de enseñanza-aprendizaje, si realmente va alcanzando los parámetros necesarios para poder tener una educación de calidad. En cuanto al evaluar ciertos procesos, también nos estamos centrando en ciertos diseños, en diseños metodológicos, y nos estamos centrando también en aquellos preceptos que tenemos en el currículum nacional base, pues esto nos permite tener una planificación curricular, puede ser clasificada. Otro punto importante es que dentro del proceso de evaluación también va a ir inmerso el proceso de utilización de la técnica, puesto que la técnica también forma parte de esa metodología didáctica que debe desarrollar el docente para poder alcanzar un proceso de evaluación bastante complejo. Dentro de este reglamento de evaluación vamos a ir encontrando también lineamientos generales que nos van a permitir reconocer cuál es la estructura de un texto, qué relación tienen los textos que se tienen o que se trabajan a nivel nacional con el currículum nacional base, y qué procesos podemos ir encajando, porque tomemos en cuenta que el CNB es flexible. Entonces, lo que muchos docentes no saben es utilizar el CNB. El CNB es nuestra herramienta principal, pero para poder tener una utilización compleja del CNB, también es importante que nos vayamos a la utilización de la ODEC, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos la utilización de la ODEC, son las orientaciones para el desarrollo curricular, cada grado de CNB tiene su ODEC, es decir, sus orientaciones para el desarrollo curricular. Ahí vamos a ir encajando ese proceso de utilización de lo que es el CNB. El CNB también vamos a tener lo que es elementos de aula de calidad, vamos a tener el CNB de educación acelerada y el CNB de todos los niveles, que sería el nivel preprimaria que les mencionaba, el nivel primaria y el nivel básico. También, para poder tener una utilización compleja y poder llegar a un proceso de evaluación, también necesitamos tener a la mano esos manuales que nos dan las directrices de cómo podemos ir mejorando la evaluación de nuestros procesos. Podemos tener a la mano lo que es el manual de aplicaciones usuarias, que son las TIC, tenemos también el manual de subárea, tenemos manuales de desarrollo en el aula, que aquí ya va sentado con las carreras, por ejemplo, de bachillerato, en ciencias y letras, con orientación en educación, ya tenemos también ese manual. Y como les decía, tenemos también que reconocer que dentro de un proceso de evaluación vamos a encontrar ciertas situaciones que van a ir delimitando ciertos niveles. Y asimismo, pues no debemos de olvidar ese reglamento de evaluación y ese manual de evaluación que nos va a permitir ejercer un desarrollo de una evaluación de una forma
eficaz y pertinente. Dentro de lo que les decía, que es importante también centrarnos en lo que es la ODEC para poder tener un conocimiento más amplio de esos procesos, es que la ODEC va a estar organizada siguiendo un enfoque globalizado un enfoque globalizado e integrador de todo el conocimiento. En la ODEC se orientan ciertos elementos contextualizados, se orientan ciertos aprendizajes que nos llevan a un aprendizaje significativo y funcional. También en la ODEC un punto importante es que este se clasifica en áreas, perdón, y en una formación en áreas fundamentales que se centran en el CNB. Las áreas de formación que se van desarrollando dentro de lo que nos establece la ODEC nos permite también tener el desarrollo de habilidades, no solo habilidades académicas, sino también habilidades para la vida. En todos los campos de formación vamos a ir encontrando que en la ODEC también se centra en ese desarrollo de valores, en una participación ciudadana y en el desarrollo de destrezas que permiten tener una formación hacia la laboridad, ¿verdad? Es decir, hacia una vida productiva. Entonces, de ese modo nosotros podemos ir comprendiendo por qué el proceso de evaluación. También en el tema de la ODEC, vamos a ver que ahí también se incluyen en ciertas competencias y también se incluyen ciertos elementos que nos permiten evaluar cuáles son las fortalezas que posee el estudiante y cuáles son las debilidades. Dentro de la ODEC también vamos a tener ese proceso de reconocimiento de multiculturalidad e interculturalidad como un eje articulador de un sistema educativo nacional. El tema de la evaluación es un tema complejo porque no solo es un proceso donde nosotros vamos a tomar ese contenido que necesitamos evaluar, sino que es un tema que nos lleva al reconocimiento de que es un proceso que necesita de otros elementos para que éste pueda ser eficaz. Y asimismo, pues no perder de vista que en tiempos de pandemia también nosotros vamos a ir reconociendo que el tema de evaluación ha ido cambiando y que este tema de evaluación pues tiene ciertas funciones y que las funciones van centradas en etapas. Primero, en el tema de evaluación no debemos de perder de vista que la evaluación tiene tres momentos fundamentales. El momento de diagnóstico, que es la evaluación diagnóstica, y este es el punto de partida para llevar a cabo la utilización de un reglamento. Primero, en el tema de evaluación diagnóstica, es importante que tengamos claro que esta es para explorar todo el conocimiento previo que posee el estudiante y qué nivel de logro de todo se va dando en cada uno de ellos. Por lo regular, la evaluación diagnóstica se utiliza a inicio de un ciclo escolar o de cada unidad de aprendizaje para poder ir teniendo esa planificación de un proceso educativo. Dentro de la prueba diagnóstica ahora se ha establecido, según tiempos de pandemia, ¿verdad?, que hay ciertos grados del nivel primario y preprimario que van teniendo también la evaluación diagnóstica en distintos momentos, no solo en el momento inicial. También tenemos lo que es la segunda parte o el segundo punto, ¿verdad?, de la evaluación, que podemos tener la evaluación formativa. Este tipo de evaluación es la que informa
es la que reorienta toda la acción pedagógica del docente y esta es la que facilita el logro de las competencias propuestas. La formativa es aquella que nos permite ir desarrollando ciertas actividades, como actividades de aprendizaje, actividades de mejoramiento y por ende ir incluyendo actividades de evaluación. Y así, esta sería la formativa. Asimismo, tenemos la evaluación sumativa, que por lo regular la mayoría busca, ¿verdad? Únicamente este proceso, que es la evaluación sumativa. Pero recordemos que la función de una evaluación de aprendizaje es en todo momento, porque es un proceso constante y adaptativo. Asimismo, si nosotros nos centramos únicamente en la evaluación sumativa, nos vamos a ir centrando en aquel aspecto cuantitativo, pero recordemos que la diagnóstica y la formativa nos da también elementos cualitativos que pueden fortalecer ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, cuando nos vamos a la evaluación sumativa, este es un proceso de análisis del nivel de logro de los aprendizajes para determinar una promoción de estudiantes. Por eso les decía, el objetivo de un proceso de educación a nivel nacional no es solo la promoción, sino también es esa formación integral de la persona. Ahora bien, para poder tener el desarrollo de estos tres momentos de una evaluación, también necesitamos conocer que existen acuerdos, que existen elementos fundamentales que nos van a llevar a reconocer que estamos en un proceso de actualización de procesos de aprendizaje y que eso pues nos aleja de ser aquel docente tradicional, es decir, ya no pensar en objetivos, ya no pensar en que únicamente una evaluación sumativa es la que nos va a brindar una nota cuantitativa, sino que también podemos ir entendiendo de que para poder tener una evaluación necesitamos también tener a la mano o el conocimiento de un manual de herramientas de evaluación, que este también está establecido. Ese manual de herramientas de evaluación es una herramienta maravillosa. ¿Por qué? Porque nos permite ir clasificando los elementos que necesitamos evaluar. Primero, ese manual de herramientas de evaluación tiene un enfoque siempre organizado según el currículum y según las competencias que ya se establecen en el currículum. En cuanto a que el manual nos va a permitir ir alcanzando desafíos en una evaluación, ¿verdad? El papel de la evaluación es un papel complejo. ¿Por qué? Porque se encaja ese proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Tampoco vamos a perder de vista aquellos elementos fundamentales de una evaluación, que es como las características, las funciones, los participantes de ese proceso de evaluación y también la evaluación de un contexto de diversidad, tomando en cuenta la ética que se debe de aplicar a una evaluación. El manual de herramientas de evaluación nos va a dar a conocer aquellas técnicas de observación. Por eso se dice que estamos ante una evaluación alternativa. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos utilizar una diversidad de herramientas, podemos tener técnicas de observación para poder tener una evaluación. ¿Y cuáles son estas técnicas de observación? Primero, necesitamos conocer que entre las técnicas de observación podemos utilizar la lista de cotejo, la escala de calificación de rango o rúbrica y asimismo ya podemos tener también la utilización de técnicas de desempeño. Y esas técnicas de desempeño nos van a ir también permitiendo reconocer
que el estudiante tiene diferentes formas o estilos de aprendizaje. Y ahora, en tiempos de pandemia, esta es la herramienta más útil para el nivel de educación nacional. Las técnicas que nos permiten tener esa evaluación de desempeño. ¿Y cuáles son estas? Es el portafolio, ¿verdad? Ahora vamos a escuchar siempre que a nuestros hijos o nosotros como los docentes les vamos a hablar acerca de lo que es el portafolio y que si no tienen su portafolio, pues no va a ser un elemento que permita tener ese seguimiento de la evaluación. El portafolio también nos permite ir acumulando esos aprendizajes y en cuanto a que este proceso va a ser un proceso integrador. Por eso les decía, no solo necesitamos tener esa evaluación sumativa, sino también podemos tener el elemento de la utilización de lo que son los debates, podemos tener también la utilización de un ensayo, de un estudio de casos, la elaboración de organizadores gráficos como mapas mentales, espinas de pescado. También podemos tener la utilización de mapas conceptuales y así también poder tener la elaboración de proyectos. Entonces, por eso les decía, en tiempos de pandemia ahora, la utilización que tenemos y que es la más utilizada son estas técnicas de evaluación de desempeño. Cuando nosotros nos centramos en esas técnicas, es un proceso que nos va a llevar a tener ese tema de la selección múltiple, ¿verdad? De una evaluación alternativa. En cuanto a este tema, es importante ir reconociendo lo que son las técnicas, cómo se dividen, cuál es su utilización, cuál es su objetivo de cada una y es así como nosotros podemos ir mejorando esas técnicas. Cuando les decía que también podemos tener la utilización de un manual de herramientas, es que este también nos va a permitir tener la identificación de actividades de los tipos de evaluación. Recordemos que los momentos de la evaluación es la diagnóstica, la formativa y la sumativa, pero también tenemos la clasificación del tipo de evaluación que nosotros queremos desarrollar y es ahí donde tenemos la autoevaluación, la heteroevaluación y la coevaluación. Entonces, ¿cuáles actividades de coevaluación podríamos tener? Primero, necesitamos tener un reconocimiento de la calidad. Necesitamos tener también la identificación de una conducta. Necesitamos tener la identificación de cuáles habilidades o cuál es el estilo de aprendizaje que tiene el estudiante y es cuando nosotros le pedimos al estudiante que trabaje un cartel o que trabaje el elemento principal del trabajo en equipo, ¿verdad? Entonces, es ahí donde nosotros vamos teniendo esas actividades de coevaluación. También no podemos perder de vista para un proceso de evaluación lo que es el proceso de mejoramiento de los aprendizajes. El proceso de mejoramiento de los aprendizajes es fundamental porque este permite nivelar al estudiante o también permite darle la oportunidad de poder ir adaptando esas actividades que en algún momento quizá fueron actividades relacionadas con el estilo del aprendizaje kinestésico que el estudiante tenía que hacer por medio de movimientos corporales, pero el estudiante no lo logró, pero también tenemos los otros estilos, ¿verdad? Donde el estudiante aprende haciendo. Entonces es así como podemos ir adaptando. El proceso de mejoramiento no es
darle la menor cantidad de actividades al estudiante. Es decir, si a Juanito le doy o le dicto o le doy un párrafo que contiene 10 oraciones para su análisis, entonces a Pedrito le voy a dar un párrafo que tiene 5. No, el proceso de mejoramiento es adaptar la actividad a la necesidad del estudiante. Asimismo, también no podemos perder de vista que tenemos instrumentos para la heteroevaluación, ¿verdad? Que aquí ya podemos utilizar los que les mencioné al inicio, como la lista de cotejo para evaluación de situaciones. Y es así como ya pueden irse ustedes empapando de lo que es ese proceso de evaluación. Asimismo, otro punto importante que no debemos de perder de vista es este elemento clave, ¿verdad? El tema del reglamento, que el reglamento pues ya está constituido y es un reglamento que ya tiene más de una década y este está constituido por el número de acuerdo, ¿verdad? Tiene sus considerandos. Si ustedes se van a la lectura del acuerdo ministerial 1171-2010, van a encontrar que tiene 3 considerandos y asimismo tiene elementos de respaldo para poder ir cumpliendo con ese proceso de evaluación sistematizada. Cuando nos centramos en este acuerdo 1171, también no debemos de perder de vista que hay elementos muy claros, ¿verdad? Elementos que nos van a decir cómo, cuál, cuándo, ¿verdad? Es el proceso de evaluación. Y es que en este proceso de reglamento vamos a tener también que reconocer que en consecuencia, ¿verdad? Este proceso de acuerdo ministerial ha ido teniendo ciertos complementos en cuanto a que ahora, en tiempos de pandemia, pues tenemos como otros acuerdos ministeriales que van fortaleciendo la ejecución de este acuerdo ministerial 1171. Y es donde, por ejemplo, tenemos el acuerdo ministerial 3474, que este acuerdo es el que permite tener el reconocimiento y establecer los lineamientos para regular la recuperación de los aprendizajes del ciclo escolar 2021. Todos sabemos que la realidad nacional, pues desde el 2020, pues se dio ese proceso estancado, ¿verdad? De lo que es la educación a nivel nacional. Entonces, este acuerdo surgió por la necesidad de ir complementando esos aprendizajes. Este reglamento establece, ¿verdad? Y pues es una medida para poder establecer cuál será el punto de partida en cada uno de los años que a futuro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este reglamento es un reglamento que permite regular la recuperación de aprendizajes y es aquí cuando ya vamos a ir viendo más adelante cómo se va desarrollando. Este reglamento permite también tener una interrelación con la función que confiere el literal A del artículo 194 de la Constitución Política, ¿verdad? Y tiene sus fundamentos en los literales A, F del artículo 27 de la Ley del Organismo Ejecutivo, del decreto 114-97 y asimismo también con el acuerdo ministerial número 3432 que se dio en fecha de 2021. Este acuerdo que yo les menciono, ¿verdad? Es un acuerdo que permite regular todos esos aprendizajes y permite establecer
de qué forma se van a ir recuperando, ¿verdad? Es un reglamento que apoya al acuerdo ministerial 1171. En este nuevo reglamento, pues nosotros vamos a ir encontrando que ahí se establece que se deben utilizar diversas técnicas de evaluación para ir determinando el logro de los aprendizajes y así poder ir aplicando elementos para la recuperación de áreas. También está establecido la recuperación de subáreas, equivalencias en los niveles de educación primaria y media y en todas las modalidades. Se establecen los resultados obtenidos, que estos deben de ir bien definidos para una promoción. En cuanto a que este reglamento, el que les digo que está apoyando al acuerdo ministerial 1171, es un acuerdo que también se aplica a todos los centros educativos de todos los niveles, no nos habla de un nivel en específico, sino que es de todos los niveles y permite también que previo a su aplicación de una recuperación se debe de realizar un acompañamiento, un proceso de acompañamiento de nivelación de contenidos. Entonces no es solo que le digamos al estudiante, bueno, Juanito, el día 13 de abril vamos a tener su evaluación, ¿verdad? Su primera recuperación. No. Este también es un proceso que está regido en un reglamento, puesto que previo a sustentar su evaluación de recuperación, el estudiante debe de tener un acompañamiento, una nivelación de áreas, subáreas o asignaturas para que pueda tener sus equivalencias. Otro punto que nos habla el nuevo reglamento que establece el acuerdo que apoya al acuerdo ministerial 1171 es el registro de resultados de recuperación. Este artículo que nos habla de cómo debe ser el registro también está ligado con otro acuerdo, que es el acuerdo del calendario escolar 2022. Ahí en ese acuerdo del calendario, pues ahí vamos a ir viendo que vamos a tener también el establecimiento de lo que son las fechas para el registro, las fechas de recuperación. Vamos a ver que hay ciertas actividades que se van a ir desarrollando conforme a lo que dice el acuerdo ministerial 1171 y el nuevo acuerdo que está apoyando este proceso de evaluación. Asimismo, también vamos a ver en el calendario 2022 cuáles son las fechas de primera recuperación, cuáles son las fechas de segunda recuperación, cuál es el proceso que debe de seguir el docente y el director para llevar a cabo el registro de resultados de estas recuperaciones. Es un proceso de igual forma que se debe de seguir según lo establecido también por el CIDE, ¿verdad? El sistema de registros. Asimismo, dentro de ese acuerdo, de este nuevo acuerdo que está apoyando el acuerdo ministerial, también vamos a ver que se dio a conocer la reestructuración de un bachillerato y que ahí está contenido qué elementos va a tener que reafirman a ese nuevo bachillerato. Asimismo, como les decía, ahora en tiempos de pandemia ya estamos utilizando lo que es el CNB emergente, ¿verdad? El CNB emergente es como la delimitación o la priorización de contenidos que debemos de tomar para ir alineando esa recuperación de contenidos del año 2021. Entonces, en el CNB emergente, en ese CNB se van a basar todas las planificaciones que el docente pueda ir desarrollando en
sus bimestres. El CNB emergente ahora nos presenta lo que son las TAS, ¿verdad? Que serían esos puntos claves que nos permiten tener el conocimiento de ese contenido. ¿Y cuáles son las TAS? ¿Verdad? Son las tablas de alcance y secuencia. Cuando ustedes escuchen ahora hablar a un docente, o si ustedes laboran como docentes, cuáles son sus TAS, ¿verdad? Para el desarrollo del bimestre, entonces ahí nos vamos a centrar en esas tablas de alcance y secuencia. Las TAS las encontramos en el currículum emergente, que se está trabajando en tiempos de pandemia y que ahora esto también está fundamentado por un acuerdo ministerial. Entonces, ¿cuál es la base del currículum emergente? Pues claro está, el currículum nacional base. El currículum nacional base se fue delimitando ese contenido para una priorización de áreas, y es así como pues ya vamos teniendo lo que son las TAS. Como les decía, hay un proceso que nos ayuda, ¿verdad? Que nos ayuda a desarrollar nuestra labor, y es que no nos podemos quejar. Las herramientas las tenemos, lo que necesitamos es esa metodología de utilización. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos cómo utilizarlas o sabemos cómo irlas encajando, de este modo nosotros vamos a tener un alcance a esas competencias que nos establece el CNB. Ahora bien, para ya no aburrirlos con el tema de evaluación, ¿verdad? Solo a última instancia, ¿verdad? Como les decía, este tema tiene su fundamento en la Constitución, en el artículo 72, que establece una educación, ¿verdad? Y también aquí el fin primordial es el desarrollo integral de la persona, el conocimiento de una realidad cultural nacional y universal. Este es realmente el objetivo de poder tener ese proceso de evaluación. Y asimismo, el reglamento de evaluación de los aprendizajes es para todos los niveles: primario, preprimario, primaria y media, en todas sus modalidades. También vamos a tener un enlace con el acuerdo ministerial 2692, y asimismo también vamos a tener ciertas reformas que fueron realizadas por acuerdo ministerial 436 con fecha 2008, ya que anteriormente pues se tenía un elemento que necesitaba pues ser reforzado y necesitaba ser actualizado para que pudiera responder a lo que nos dice el currículum nacional base. Y ya por último, ¿verdad? Tenemos también lo que es el reglamento de las excursiones escolares, pues este también tiene su base, ¿verdad? Su parte rectora, que es el Ministerio de Educación, quien considera que las excursiones deben ser actividades con un fundamento educativo, que vayan aportando elementos esenciales a un proceso de enseñanza-aprendizaje, y que una actividad de excursión se debe de aprovechar también para ir fortaleciendo esas habilidades cognitivas, socioculturales en los estudiantes. Cuando nosotros nos vamos a este tema de la excursión, no es solo centrarnos en un momento recreativo que el estudiante debe tener, sino que estos elementos pues coadyuvan todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, y que pues también llevan un proceso, ¿verdad? Se debe de reglamentar o ese proceso, puesto que no es solo decir vamos a tener una excursión
y quién se apunta, ¿verdad? No. En este primero debe de existir una planificación por parte del responsable de la excursión. Entonces, en su planificación debe de incluir esos elementos que contiene toda evaluación, ¿verdad? Incluir cuál es primero el objetivo general, el propósito de la evaluación, de la excursión. Luego debe de ir adjuntando ahí sus objetivos específicos, qué actividades o acciones pretende ir desarrollando para lograr su propósito. Asimismo, también debe de ir reconociendo cuál es el fundamento legal de esta excursión. Y sabemos que el fundamento legal de la excursión, ¿verdad?, es el que nos dice el acuerdo ministerial 1345. Ese es el fundamento legal de una excursión. Y asimismo, pues ya irse al desarrollo y de la organización, que puntualmente lo van a encontrar en lo que es el artículo 2, ¿verdad? Ahí vamos a ir encontrando cuáles son esos elementos que necesitamos para poder tener una organización en el capítulo 2. Asimismo, también vamos a tomar muy en cuenta que existen también procesos de preparación para una excursión, y esos procesos van a ser todos aquellos aspectos que van a irse vinculando a la misma y que pues no se deben de perder de vista esos elementos, que es la finalidad, la preparación, la conducción y la evaluación. Si nosotros nos vamos también a este tema de la realización de una excursión, debemos de saber que esta está sujeta a ciertas autorizaciones, y aunque lo encontremos en el artículo 13, considero que este es el primer punto por el cual debemos de iniciar, ¿verdad? Tener esas aprobaciones, es decir, obtener la autorización primero del supervisor educativo para poder decir voy a tener una excursión. Asimismo, ya pues con el director del centro educativo, tener la autorización del lugar o el contexto a donde viajaremos, y asimismo tener toda esa fundamentación desde la preparación hasta qué tipo de transporte, en qué fechas son autorizadas las excursiones. Sabemos que tiene fechas, sabemos que hay ciertos meses donde sí podemos realizar lo que es una excursión. Y asimismo, pues es un elemento, ¿verdad?, que reúne un conjunto de solicitudes para poder tener esa autorización y así poderla realizar. Entonces, hemos llegado al final. Agradezco su fina atención. Por favor, no pierdan de vista que el día 11 ya van a estar activados sus videos, ¿verdad? Sus videos de los laboratorios o ensayos ya estarán cargados en la plataforma desde el día lunes al viernes 15 de abril. Y las evaluaciones de esos laboratorios estarán, ¿verdad?, en la plataforma disponibles del lunes 18 al viernes 22 de abril. Recuerden, se van a desactivar el viernes 22 las evaluaciones, ¿verdad? Saben que son procesos diferentes. Primero, la publicación de video donde están las instrucciones, esos también se desactivan. Y posteriormente, la publicación o la activación de los exámenes que corresponden a los laboratorios. No lo pierdan de vista. Agradezco su atención y Dios quede en cada uno de sus hogares.